Hola, hola chicos, espero se encuentren bastante bien. El día de hoy vamos a trabajar con las referencias bibliográficas. ¿Pero qué es una referencia bibliográfica? Es un conjunto mínimo de datos que permite la identificación de una fuente publicada o sin publicar o una parte de la misma. Para que lo entendamos mejor, vamos a ver acá el ejemplo de una referencia bibliográfica. Esta contiene el nombre del libro de donde sacamos la información, así como su autor y su editorial, además del año y el lugar donde se hizo. Toda referencia bibliográfica contiene elementos que identifican la fuente citada, como el autor, el año, el título del libro, el nombre del libro, etc. Tiene normativas para la transcripción y presentación de los diferentes elementos y tiene una secuencia o un orden de los elementos en la referencia. Es decir, que no podemos colocar primero el título del libro, después el autor, después la fecha de publicación. Todo debe tener un orden. Primero los autores, luego el título del artículo, luego el título de la revista, luego el volumen y el número, luego la fecha de publicación y por último el rango de páginas. Esto dependiendo del tipo de referencia bibliográfica que vamos a colocar. Hay referencias bibliográficas de libros. Estas llevarán el nombre del autor, el año en que se creó el libro, el título del libro, el lugar, el editor. Las referencias bibliográficas de artículos llevarán el nombre del autor, el título del artículo, el título de la revista, el volumen y número, la fecha de publicación y el rango de páginas de donde se sacó la información. Las referencias bibliográficas de sitios web y redes sociales llevarán el nombre del autor, la fecha en que se escribió, el nombre de la página y luego de último tendremos de dónde se sacó. Las referencias bibliográficas de películas llevarán el nombre del autor, el año, el título de la película, en dónde se filmó y la productora. Lo mismo pasa con las referencias bibliográficas de programas de radio o televisión. ¿Qué hacemos cuando nos piden un trabajo de investigación? Regularmente buscamos la información en diferentes fuentes bibliográficas como en libros, páginas de internet, revistas, redes sociales, etc. Luego copiamos y pegamos la información encontrada, pero esto hará que se infrinjan los derechos de autor, porque no somos nosotros los autores de ese texto. ¿Cómo debemos crear las citas bibliográficas en Word? Word nos permite trabajar con las citas bibliográficas de forma muy sencilla. Buscamos la información, por ejemplo, en un libro de internet. Acá buscamos los músculos del cuerpo humano. Buscamos en libros y encontramos varios libros con respecto al cuerpo humano y sus músculos. Luego de esto copiamos la información que encontramos en un documento de Word. Vemos acá está la información que encontramos en internet y luego la copiamos en Word. Ubicamos al final del texto escrito y vamos a la pestaña referencias. Nos ubicamos acá al final del texto y luego vamos a la pestaña referencias. Seleccionamos insertar cita y luego agregar nueva fuente. Buscamos en las primeras 3 páginas de nuestro libro, que es regularmente donde vamos a encontrar la información para llenar los datos que se nos va a presentar en una tabla después de presionar agregar nueva fuente. Acá podemos observar el título del libro, el autor, podemos observar la editorial, dónde fue impreso y en qué año. Acá está la tabla que se nos presenta. Debemos escribir los datos del libro o de la fuente donde se sacó la información. Lo primero es, si es un libro, seleccionamos acá, escribimos el nombre del autor, el título del libro, el año en que se creó, en qué ciudad y el nombre de la editorial. Luego damos clic en aceptar. Veremos que nos aparecerá o se insertará la referencia bibliográfica al finalizar el texto. Después de agregar información de varios libros, revistas o páginas de internet, siempre tenemos que llenar el cuadrito para la referencia bibliográfica. Si es un libro, seleccionamos libro, y si es, por ejemplo, un sitio web, seleccionamos sitio web,
y colocamos el autor, el nombre del sitio web, el año, el mes, el día y la URL o enlace de donde se sacó. Ya no lo vamos a hacer como regularmente lo hacíamos, donde pedíamos bibliografía y colocábamos www.wikipedia.com. Observemos que después de escribir el texto e insertar las referencias bibliográficas después de cada texto, vamos a obtener el nombre del autor y el año en que fue creado. Luego insertamos al final del documento la bibliografía. Para ello, vamos a ir siempre al menú Referencias, Bibliografía y seleccionamos la primera opción. Vemos acá ya se insertó nuestra bibliografía y no tuvimos necesidad de escribirla nosotros, ni tampoco escribimos nada más wikipedia.com o google.com. Muy bien, esa es la clase del día de hoy. Espero les sirva para su próxima tarea.